Regresamos con más de E-Cultura. Sí. Y tenemos nuestro segundo entrevistado. Segundo. Bueno, por ahora, ¿cómo venimos? Venimos bien con los ATR. tiempos. Espectacular. Bien. Toquemos madera, no hay, pero bueno, la tocamos imaginariamente. Ya está. La mesa está. Sí, pero viste acá que abajo. dicen que no tiene que ser. Como que Con tiene patas. que ser. No, como Sí, que sí, tiene que sí. ser virgen Ella la madera. Tiene que hacer el retruco. Bueno. Si está perforada, me parece. Vamos que... a presentar al entrevistado, que es más importante. Sí, Lo tenemos obvio. ahí del otro lado a Cristian Díaz, director general de museos de nuestra ciudad. ¿Cómo estás, Cris? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien, aquí estoy. Bueno, vamos a contarle a la gente, ya lo habíamos anunciado el jueves pasado igual, el motivo, tenemos varios, mucho de qué hablar, por el cual te estamos entrevistando. Otra vez, ya volvieron a funcionar, volvieron a abrir sus puertas. Voy a decir abrir sus puertas, porque funcionar nunca dejaron de funcionar, se estuvieron manteniendo activos siempre a través de redes, siempre algo estaban haciendo. Los museos, ¿cómo fue la semana pasada? La primera apertura, ya desde el fin de ¿cómo fue el movimiento? Mirá, fue, como dije muchas veces, la semana pasada fue una semana, por un lado, de mucha alegría de volver a abrir, mucha alegría de encontrarnos con visitantes, algunos turistas, gente que estaba esperando volver a ver los museos. Yo me encontré, por ejemplo, dentro de los museos de arte con dos museos, con gente de Misiones. Wow. Y fue una buena experiencia. Pero también al mismo tiempo seguimos con la incertidumbre de qué va a pasar, porque sigue la pandemia. Estuvimos 2 meses pensando esta reapertura al público de los museos, que la planteamos en principio de manera gradual para evaluar primero entre los trabajadores de cada uno de los museos cómo estaban, qué posibilidades concretas de empezar a recibir gente en la sala teníamos. Y la verdad que justo en el momento que abrimos se empezó a hablar otra vez de la segunda ola, claro, del crecimiento constante de casos, así que nos seguimos moviendo. Estamos con esa alegría por hasta haber ahí, abierto, sí. pero que enseguida la tenemos que reprimir para ir viendo qué va pasando en el día a día. Es un poco como nos empezó a pasar el año pasado, por septiembre, octubre, que empezábamos a cambiar de fase y que nos entusiasmábamos con poder abrir, pero bueno, las condiciones no se daban por distintos motivos. Y ahora las condiciones parecía que se daban, pero bueno, esperemos a ver hasta cuándo lo podemos sostener. Cristian, buenas tardes, primero que nada. Te pregunto buenas tardes. Te pregunto cómo es trabajar, como lo venís comentando vos, porque después de muchísimo tiempo, después de muchos meses, pudieron volver a abrir y ya rápidamente, a partir de esta semana y la que viene, ya empiezan nuevas restricciones. O sea, es muy difícil tras que ya en Argentina es muy difícil o casi imposible trabajar a largo plazo, casi que no existe. Ahora con este tema de la pandemia es imposible prácticamente, ya no te digo proyectar a 2 años, proyectar a 3 meses. Definitivamente. A ver, decís algo que es clave y es muy real, pero clave sobre todo en el mundo de los museos, donde el trabajo en los distintos museos del mundo, pero hablamos de los de Bahía en particular, es un trabajo lento. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que para ir marcando algunos hitos, sí. Este año 2 museos, el Museo Municipal de Bellas Artes cumple 90 años. Claro. El Museo Histórico cumple 70. Entonces digo, y hay un trabajo muy grande de archivos, como bien decía Day al principio del programa, que lo que pasó ahora fue que abrieron las puertas los museos, pero se siguió trabajando fuertemente. Hay una parte histórica de los museos que es invisible, que es ese trabajo de archivo, de trabajar con los objetos, con las obras de arte, trabajo de catalogación, de recibir las obras, de programar las muestras, que eso no se interrumpió nunca. Sí se empezó a trabajar también, como decían bien ustedes, más con las redes sociales, con esa presencia. Pero hay un trabajo que es muy lento, que se trabaja muy a largo plazo, que lo hacen muy claramente los museos de White, por ejemplo. Ese es el trabajo con la comunidad, ese trabajo en el territorio. Claro. Que ese trabajo no es algo que programás de un día para el otro, es un trabajo que lleva años,
de generar ese vínculo con las distintas comunidades, y que eso ya el año pasado trastocó todo, como también veníamos trabajando en los museos de arte, o como trabaja el Museo del Deporte. Y decir, bueno, ya hay que trabajar con una pantalla mediante, cuando de repente hay comunidades que ese acceso a la tecnología o a las redes no lo tienen, ya es una complicación sobre la complicación. Claro, claro. Claro, y porque aparte ustedes, Cristian, en algunos momentos, en algunos casos, un vínculo, como hizo Ferroguay, por ejemplo, sí, con una huerta comunitaria, que si bien partió del museo, el proyecto se realizó en cada una de las casas del barrio cercano. Pero ya fue otra manera de pensar el museo y de trabajarlo. Por eso, y de hecho, cuando ahora abrimos, Ferroguay, insisto con el mismo ejemplo, tuvo que modificar muchos de los objetos que están en sala, porque son objetos que invitan al visitante a tocar, a manivelas, a girar una manivela, para que pase algo, a tocar una herramienta gigante para ver qué pasa con esa herramienta, y con los protocolos no permiten que estemos manipulando objetos, obras, no hay guías de sala en papel, por ejemplo. Entonces fue como un cambio, y además porque sí, los museos de Bahía todos proponen que como el rol más importante, el rol de siempre de los museos es educativo, es de investigación, es de conservación de la memoria pensando en un futuro siempre y desde el presente. Pero también hay mucho de intercambio social, en sala, en el patio, en los distintos lugares. Y eso no iba a poder estar este año. Entonces, por eso también fue mucho de reflexión. ¿Y cuántas personas pueden entrar? ¿Cuál es el tope de los museos más o menos? Bueno, ese es el tema. A ver, el aforo que está permitido por los protocolos que nosotros en Bahía tomamos, los que generaron en provincia de Buenos Aires, para museos de toda la provincia, que fueron incluso tomados de una red de la cual formamos parte el año pasado, se llamó RAME, para empezar a pensar los protocolos que venían tomándose, los protocolos que usaban en Europa en los museos. Y se tomó como medida 16 metros cuadrados para circular el visitante o el conjunto de convivientes que ingresan a las salas. Y la verdad que hay salas en Bahía Blanca de museos que no tienen esa distancia siquiera. Si pensamos, por ejemplo, en las salas del Museo del Puerto, podría circular de a un solo visitante. Tal vez cruzando y vamos al Museo Ferroguay, ahí sí puede haber algún visitante individual, más una familia de 4 convivientes, más una pareja. Respetando esas distancias, podría haber esa cantidad de visitantes al mismo tiempo. Pero el Museo de Ciencias tampoco. El Museo de Ciencias, las salas son más chicas. Sí, hay dependiendo del espacio, claro. En construcción. Entonces, la que se puede visitar no permitiría demasiados visitantes al mismo tiempo. Cada museo tiene su particularidad, y eso fue también lo que se trabajó muy fuertemente. Se establecieron los protocolos de base, que es señalización y alcohol en gel para imponerse antes de ingresar a la sala, ingresar la recomendación que para cualquier negocio de ingresar con el barbijo y bien colocado, tapando la nariz y debajo del mentón, y que el lugar esté ventilado. Y luego cada museo tuvo que trabajar justamente con los protocolos precisos para que se puedan abrir y recibir la gente con total tranquilidad. Justo eso te quería preguntar, Cristian, el tema de los protocolos, porque, a ver, yo no soy un gran entendido del tema, pero lo que sí creo que tendría que ser lo correcto es que, en este caso vos, que sos el director general de los museos, tendrían que apoyarse en vos para hacer un protocolo. No sirve un protocolo que venga de Francia, que venga de París, porque es como decís vos, acá claro. se intentó hacer algo que no se puede cumplir, entonces ya partimos erróneamente desde la base. Creo que no te entendí o no me expliqué yo antes cuando contaba lo de los protocolos. Los protocolos, dije, nos basamos en esos protocolos. Bien. Incluso los que se armaron en esta red de museos federal, estaban todos los museos de Rosario, de Córdoba, de Tucumán y de Buenos Aires. Se hablaba mucho en esas reuniones, por ejemplo, cito algunos ejemplos. Sí. El que tal vez conozcan, el Museo Nacional de Bellas Artes,
el Museo El Malva, que son museos enormes, tienen salas donde los protocolos, por ejemplo, incluyen cómo hay que actuar frente a subir de un piso a otro en ascensor. Claro. Donde acá no tenemos, ni siquiera tenemos ascensor en ninguno de los museos. Claro. Entonces, por supuesto que después eso, Provincia de Buenos Aires los adapta en términos generales y Bahía Blanca los termina adaptando también en términos generales, donde se publica de manera general los protocolos que promueve Provincia de Buenos Aires, y después por eso hacía hincapié en que en reuniones con los directores de museos, y cada museo para su interior con sus equipos de trabajo, definió la parte más fina de cómo tienen que funcionar. Por eso no es exactamente el mismo protocolo. Sí, es adaptado, contextualizado, digamos. Bien. Claro, no es el mismo protocolo el que se aplica en Ferro White que en el Museo del Deporte, que en el histórico y que en el del puerto. Sí, la base, como decía, de recién, barbijo, lavado de manos frecuente, ventilación de los espacios, eso sí es lo que es común, imagino que a todos los museos, sea la escala que sea. Donde más se tiene que adaptar es justamente a las cuestiones de espacio, que esas son las mayores variantes. Y hablando un poco de todo esto, también mencionabas antes que se viene, por ejemplo, el aniversario de los 90 años del Museo de Bellas Artes y van a hacer el Salón Bienal. ¿Cómo fue también? Porque también forma parte de esta reapertura y esto de la gente que se quería inscribir para el concurso y demás, que fue todo online. ¿Cómo fue todo este proceso? ¿Cómo es lo que se viene? Mira, el proceso se hizo todo online, cerró la semana pasada. Bien. El viernes de la semana pasada, que es el salón aniversario por los 90 años del Museo Municipal de Bellas Artes. En esta semana, el lunes, martes y miércoles, estuvieron los artistas, el jurado hizo su preselección de todas las obras recibidas, y a principio de semana los artistas ya fueron arrimando las obras al museo. Para luego ahora, el 12 de abril, el lunes 12, hacer la inauguración y la premiación de ese salón. La verdad que en ese sentido fue una experiencia, retomar una vieja experiencia, que era la de recibir obra de los artistas ya terminada, que era como un reclamo también que tenía el museo de las bienales que se habían tornado para algunos artistas, porque la convocatoria invitaba a presentar proyectos, no obra terminada. Claro. Y lo que el museo, lo que estaba haciendo era financiar ese proyecto que el artista presentaba. Pero estábamos dejando afuera todo ese artista el que pintaba, por ejemplo, que hacía dibujo o escultura, donde ya no había un proceso. Sí, estaba terminado ya. Sentido, como tal cual, como pedían las bases. Entonces este año tenemos las dos convocatorias. La Bienal, en este sentido de procesos creativos, que sigue abierta hasta el 18 de abril, y el Salón, que apunta a obra terminada y a pintura, escultura y dibujo, tal cual fuera el primer salón del año 31, esas tres categorías. Ese ya terminó y ya se está trabajando ahora fuertemente para la apertura del salón. En el que va a ser tal cual como fue en el año 31, que en el año 31 no existía el museo no tenía sede física, entonces va a ser en el hall del Palacio Municipal. Ajá, bien. Y ahora en agosto se cumplen los 90 años del primer museo. ¿Ya saben qué van a hacer, qué van a preparar? El 2 de agosto el 11 de abril se cumplen 90 años del primer salón que organizó la Comisión Municipal de Cultura para crear el primer museo. El objetivo era ya la creación del primer museo de la ciudad dedicado al arte, a las bellas artes. La estrategia fue, tenemos que tener una colección, la colección define a un museo, o un museo se define por su colección también, en parte, en esa cuestión tradicional, como hablábamos de pensar los museos. Y entonces organizan el salón. Cuando el 11 de abril se hace el salón y están los primeros premios adquisición, ahí se conforma esta primera colección. Y con esa primera colección conformada, se hace finalmente la ordenanza de creación del museo, que el 2 de agosto
de 1931 comienza a funcionar detrás de donde hoy es el municipio, en Belgrano 54. Ahí esa es la primera sede del museo. Claro. Bien, ahí está, para aclarar, ¿no? Un poquito de historia siempre viene bien. Y para vos, Cristian, tal cual, en lo personal, ¿cómo fue también pasar a este rol, ¿no? De cargo de director general de los museos, ¿no? ¿Cómo fue este paso en este último tiempo? Mirá, es como un paso muy reciente, recién se han cumplido 2 meses. Claro. La verdad que es algo, los museos de arte es el lugar al que entré a trabajar y es un lugar que me interesa mucho, del arte, por haber estudiado arte también, pero los museos en general, la verdad que me interesan, me interesa muchísimo. Desde hace años con proyectos en esa casa en la que están ustedes, en Vorterix, empezamos un proyecto loco de tener un programa de radio sobre los museos, y eran los museos en general, donde en principio hacíamos foco en los museos bahienses, pero de a poco fue creciendo y hablamos ya de qué tipo de museos pensamos hoy para que no sean, para que la gente al menos antes, cuando escuche la palabra museo, no diga, uy, qué vole, no, que no voy, no me meten en un museo ni a palos, sino que verdaderamente sean una opción más de todas las alternativas que hoy tenemos entre pantallas o físico, mientras nos lo permite la pandemia, para disfrutar en esos momentos de ocio. Así que es como un desafío muy importante el de trabajar, y el primer punto que estamos trabajando fuertemente es de trabajar en línea los 8 museos municipales, que se conozcan que son 8 museos, que los 8 son museos municipales, poder trazar una línea de comunicación. Después cada museo tiene su manera de trabajar, que está bien, que así sea, que así se han hecho reconocidos, desde el más edad, como es el museo del que decíamos recién de Bellas Artes, hasta el más jovencito, que es el del deporte, que todavía ni siquiera ha cumplido 10 años, pero que cada cual pueda tener su propia impronta, pero que sí haya algo que los defina, que son justamente 8 museos municipales. Así que estamos como en esta primera etapa, estamos apuntando justamente a la comunicación de todos estos museos. Sí, creo que está buenísimo esto de darle el hilo conductor, y esto de que sean conocidos, porque realmente cada museo tiene su historia, tiene todo lo que un museo conlleva, ¿no? Y que por ahí uno pasa por el lado o lo conoce de nombre y nunca ha ido, entonces está buenísimo eso a que nosotros decís, mismos nos pasa. Tal cual, totalmente. Yo, porque tuve la suerte por ahí por mi papá y demás, de conocer un poco más los museos, pero por ahí gente que nunca ha estado y pasa eso, por ahí entran y empiezan a conocer y te das cuenta de todo el mundo, de lo que es un museo y todo lo que también te retribuye. Entonces está buenísimo esto. Y también me gustó mucho lo que han hecho el año pasado, que también forma parte de esto de reinventarse, de utilizar las redes, porque ahí también llegás a otro público, a la juventud, encontrás nuevos artistas. Entonces es como todo un círculo de comunicación, que es el que vos estás diciendo, que está muy bueno. Sí, claramente apuntamos a eso, a ir construyendo constantemente, diariamente, pero lo más importante es eso, que se conozca, que hay museos y que es muy interesante que los puedan recorrer y que los puedan conocer. Y a la vez esto que decía de las redes, preparándonos para trabajar en las redes. La pandemia nos hizo a todos reacomodarnos y por ahí ver que no le dedicábamos lo suficiente a las redes, y ahora lo que apuntamos es a eso, a que no sea el plan B la comunicación digital, la comunicación en redes o el presentarse en las redes, sino que sea una propia experiencia, la de los museos en el mundo digital. No trasladar, porque ahí me parece que estaríamos en un error y chocaríamos con la expectativa de la gente, querer trasladar la experiencia que uno vive de manera física, del encuentro, totalmente, o de contemplación de los objetos, de las obras, o esto que decía de poder tocar. No se trata de trasladar eso a lo digital, con un video recorrido. Sí, el convivio del arte, ¿no? Mismo. Es válido. Claro, pero que pueda haber una propia experiencia digital de cada uno de los museos es como lo más importante. Así que bueno, la pandemia en ese sentido nos vino a desentumecer un poco, nos activó y veremos cómo seguimos este año, acompañando en paralelo los recorridos físicos,
o si ahí se vuelven a tener que cerrar las puertas, poder hacerlo de otra manera ya en lo digital. Cristian, ¿cómo respondió la gente ante esta reapertura de los museos? De distintas maneras. En principio muy bien, y en términos generales muy bien, nos entusiasmó y nos ilusionó mucho. Hubo protestas claramente y Claro. que sabíamos que iban a venir por el horario, por los días de apertura y por los horarios de esos días de apertura, que no eran los más amables para la gente, no son los más amables para la gente, para el ciudadano o la ciudadana de Bahía Blanca. Pero después estuvieron muy bien recibidos, y la gente que fue, que habrán ido más o menos, promedio por día, un poco más de 10 personas. Con muchas ganas de ir, de estar, de charlar con los profesionales de cada uno de los museos que los recibía, para ver cómo, un poco como preguntaban ustedes al principio, cómo fue este año de estar con el museo cerrado, Claro. cómo se previó esta apertura y qué expectativas de mantenerlos abiertos. La verdad que el balance es netamente positivo, para tratar de, a la brevedad, ya ahora me es cada vez más difícil decirlo, pero tratar de, a la brevedad, de poder abrir los fines de semana, Esperemos, sí. o abrir en horarios de tarde. Sí, estamos tratando de lo antes posible abrir fines de semana, sobre todo por esto, para tener estos momentos de apertura. No es que estamos pensando en que vamos a tener que cerrar pronto, pero bueno, los datos de la realidad pandemia misma, tal cual. están llevando como para ese lado. Entonces queremos ir haciendo aperturas, en esta apertura gradual que nos planteamos, tratar de que eso gradual lo podamos acelerar lo antes posible para poder disfrutar los fines de semana. Sí, realmente el horario de que sea de mañana, por ahí es de 10 a 13 horas, ¿no? Lo recordamos. Hay Sí. mucha gente que está trabajando, por ahí el fin de semana también era un espacio muy familiar, Claro. ¿no? Me imagino, para ir a ver las muestras. Bueno, sin ir más lejos, Sí. muchas actividades para los chicos también que se realizaban. Es un espacio con todo lo que eso comprende, ¿no? Del museo, entonces por ahí estaría buenísimo que se puedan hacer estas aperturas, porque también se dan otro tipo de aperturas. Polémicas. Sí, o que si se dan esas aperturas, ¿por qué no se dan estas, no? Pensando un poco. Claro, totalmente. Sí, no, esa fue una decisión nuestra. Si se dan muchos otros eventos o de actividades culturales en general, como los bares, por ejemplo, podríamos decir. Pero nosotros como fue los algo bares. que siempre cuidamos mucho el tema de los protocolos y la particularidad de los museos. Ya no íbamos a poder abrir los museos como los cerramos. Por esto que decía antes, de generar actividades de encuentro en las salas. Eso no iba a poder ser, eso no puede ser hoy tampoco. Entonces, al momento de evaluar, decíamos, abrimos un domingo, después de un año, con la expectativa que hay, se puede llegar a generar otra frustración de decir, pueden entrar nada más que 4 personas por fin de semana al Museo del Puerto, por la capacidad de la sala, como les decía antes, y tenemos 50 personas que se quieren anotar. Claro. Bueno, en esta evaluación apostamos a estar más seguros, a estar más tranquilos y a ir probando dentro, como decía al principio, del equipo de trabajo de cada uno de los museos, porque problemas con los horarios íbamos a tener siempre, porque todavía estamos en pandemia y no podemos hacer una apertura como hablábamos en la otra normalidad antes de la pandemia, donde los museos estaban abiertos y la gente entraba y se acumulaba. A mí me pasó este miércoles de estar en el museo de arte, de que en un momento quedó gente afuera esperando que pudiera salir la gente que estaba adentro. Entonces, Claro. Si es fines de semana, estamos todos los trabajadores de los museos estamos convencidos que va a ir mucha más gente, que va a querer ir mucha más gente, y bueno, ahí nos pondría en otro problema frente a la emergencia sanitaria en la que estamos. Por eso evaluamos en estos días de semana y en ese horario que, insisto, poco amable para la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. Claro. Bueno, esperemos realmente que sea lo mejor para esta reapertura. Bueno, para todos los festejos, ¿no? De los aniversarios de los 90 años, decíamos, del Museo de Bellas Artes y del Museo Histórico los 70. Así que se venga un año cargado un poco de por lo menos mostrar hacia afuera todo eso que se estuvo trabajando el año pasado y que nunca dejó de trabajarse, ¿no? No, absolutamente. Esperamos todo lo mismo. Esperamos todo lo mismo, que podamos. El contacto con las personas es como clave. Yo pienso en esto es la manera de evaluar lo que estamos haciendo, de evaluación, o sea, más directa, de que venga un visitante y que diga
qué buenísimo Claro, que está tal esta cual. obra, o qué horrible, o no lo entiendo, o sea, Sí, que sí, pase sí. lo que pase, como en algún punto les puede pasar a ustedes con la radio, Tal cuando cual. salen y alguien le escuché, qué buena la pregunta que le hiciste, qué buena. Eso te dice, che, estamos haciendo las cosas bien, o tenemos que ajustar Tal esto, cual. o lo que fuera. Pero estando encerrados, trabajando, puertas adentro, eso no lo tenemos. Entonces, por eso era la ansiedad también de poder abrir las puertas y aunque sea de a poquito, ir teniendo ese contacto de qué pasa. Por eso a nosotros nos sirve mucho que nos estén diciendo, che, qué horario feo que pusieron, no puede ir casi nadie. Bueno, genial, ya vamos a abrir y Claro, vamos a claro. poder recibirlos a todos para poder tener más que esa previa que nos digan dentro de las salas qué les está pasando y qué podemos hacer para estar todos primero seguros, que es lo que más nos interesa, y después disfrutar de nuevo de todas las historias que se cuentan en los 8 museos de Bahía. Bueno, gracias, Cristian. Estamos en contacto, por supuesto, y éxitos con todo lo que se viene. Muchísimas gracias a ustedes y éxitos con el programa. Mil gracias. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos a una tanda y ya regresamos con más de cultura.